Hola chicos, ¿cómo están? Como les dije, les iba a armar un video para ver uniones químicas y en este caso lo que voy a hacer antes de empezar con el tema de uniones es recordarles cómo se leen los electrones. La tabla periódica tiene a simple vista su grupo que se lee de forma vertical y su periodo que se lee en forma horizontal, ¿sí? Entonces, yo voy a pedirles que ustedes utilicen átomos y que los puedan unir entre ellos. Y hay un dato fundamental, la cantidad de electrones que tiene cada uno, pero en su última órbita. Entonces, para eso hay dos opciones. La primera, y la que yo por ahí aconsejo, en la cual no se van a equivocar, es mirar en el grupo que se encuentra el átomo a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si les toca trabajar con el sodio o con el potasio, simplemente mirando su grupo, yo puedo saber la cantidad de electrones que tiene en su última órbita. En este caso, al estar en el grupo 1, tienen un electrón. Cuando trabaje con los átomos que estén en el grupo 2, exactamente lo mismo. Eso sería uno de los ejemplos. El otro ejemplo es mirar el centro de la tabla. Les digo el centro porque todas las tablas que ustedes tienen en casa, por lo general, tienen el dato fundamental, pero con diferentes átomos. La mía tiene con el ejemplo del carbono. Y para poder identificarlo, lo tiene en el tercer renglón y tengo dos valores. En el carbono tengo dos, en otros átomos quizás tengo más. Estos datos que están acá son los electrones que tiene ese átomo. Yo lo que voy a tomar es simplemente el último valor. Ese último valor hace referencia al último electrón de su órbita. Entonces, fíjense que yo tengo, en el ejemplo del carbono, tengo al 2 y al 4. Lo voy a tomar al 4 como su último electrón para hacer la unión. Están las uniones de las cuales yo les estaba hablando y vamos a trabajar principalmente sobre estas dos, las uniones iónicas y las covalentes. Las hice de esta manera para que ustedes puedan ver la diferencia en que hay entre una y otra, ¿sí? Si arrancamos con las uniones iónicas, se forman a través de un metal y un no metal. Si vamos entre las covalentes, tenemos que decir que son dos o más no metales. La diferencia principal es que las uniones iónicas ceden electrones y podemos ver que la unión covalente las comparte. La estructura que se puede realizar es a través de la estructura de Lewis para ambas, ¿sí? La diferencia es que uno lo va a hacer mediante enlaces simples, dobles o triples, mientras que la unión iónica va a realizarlo a través de iones. Estos iones son los cationes y los aniones, cuando uno gana o pierde electrones. Ambos cumplen la regla del octeto, que eran las clases anteriores que yo les... Bien, paso a explicar cómo se resuelven las siguientes uniones químicas. En el video anterior había explicado que existen diferentes tipos de uniones. Nosotros vamos a trabajar solamente en la iónica y en la covalente. Tomé dos ejemplos. Lo tomé de ejemplo al sodio, que es un metal, y al cloro, que es no metal. ¿Por qué tomé un metal y un no metal? Porque es la clasificación para poder formar una unión iónica. Luego yo les había explicado a ustedes que tenían que ir al grupo de cada uno de estos átomos para poder saber la cantidad de electrones que tenía en su última órbita. En este caso, fui al grupo 1, encontré al sodio, significa que tiene un electrón. Fui al grupo en el cual se encontraba el cloro, fue el grupo 7, significa que el cloro tiene 7 electrones siempre en su última órbita. Para poder representar la unión iónica, se deben abrir corchetes. Adentro del corchete se representa el cloro. Por fuera del corchete se representa al sodio. No metal y metal.
siempre, siempre el no metal va adentro y el metal va afuera. ¿Para qué buscaba la cantidad de electrones? Para poder representarlos en la unión. Cloro tiene 7 electrones. Lo voy a representar con X, y al sodio, a su electrón, lo voy a representar con un punto. Una vez que lo grafiqué, la unión iónica, lo más importante, cede electrones. Entonces el sodio lo que hace es ceder su electrón al cloro para que este cloro pueda cumplir su teoría del octeto, que era llegar a 8 electrones. De esta manera se conforma al cloro, llega a 8 electrones con la ayuda del sodio. Su representación es sodio, cloro, que vendría a ser el cloruro de sodio, y yo voy a representarlo ahora en cationes y aniones, que es lo que había explicado recién en el video anterior. Ellos son iones. ¿Qué significa esto? El cloro ganó un electrón. Al ganar un electrón, se convierte en un anión. Gana un electrón y se pone el signo contrario. El sodio pierde un electrón y se coloca el signo contrario. De esta manera se forma una fórmula molecular. Si vamos a las covalentes, nos vamos a encontrar, voy a la tabla periódica, busco en qué grupo se encuentra el carbono, se encuentra en el grupo 4, tiene 4 electrones. Voy a buscar el oxígeno tiene 6 electrones. La diferencia entre la iónica y la covalente era que la covalente compartía. Como comparte electrones, ambos tienen que cumplir la regla del octeto, que significa que ambos tienen que llegar a 8, completarse entre ellos, y de esta manera lo hacían mediante enlaces simples, dobles o triples. Yo ahora voy a hacer el ejemplo para poder formar al dióxido de carbono. ¿Cómo se une el dióxido de carbono? Busqué en la tabla, como dije recién, al carbono lo represento con 4 electrones. Lo voy a representar con 4 electrones. Y al oxígeno lo voy a representar con 6 electrones. Lo que voy a hacer ahora es unirlo mediante enlaces. Voy a utilizar un enlace y lo voy a tomar de esta manera. Y luego voy a tomar el siguiente. ¿Por qué tomo 2 enlaces? ¿Por qué lo uno con 2 electrones? Porque el oxígeno, ¿sí?, tiene 6 electrones propios y debe llegar a 8. Entonces toma los que comparte con el carbono y tiene 6 propios más este que tengo acá, que me lo comparte el carbono, 7, y este 8. De esta manera el oxígeno llegó a completarse, pero el carbono aún no se completa. Tiene 4 más los 2 que comparte, se cuenta nuevamente, tiene 6. Les estaría faltando 2 electrones. Si yo miro lo que había escrito inicialmente, decía que un carbono se une con 2 átomos de oxígeno. Entonces en esta fórmula me estaría faltando un electrón, perdón, un átomo. Entonces hago lo siguiente. Dibujo nuevamente un oxígeno, coloco los 6 electrones que tiene. Tiene 6 y necesita 2. Casualmente el carbono también necesita 2. Entonces se unen nuevamente por un doble enlace. ¿Cómo quedaría la fórmula desarrollada? Una fórmula sin estar escribiendo las X y demás, mediante solamente enlaces. El carbono se unió con 2
doble enlace con un oxígeno y luego con otro oxígeno. Fíjense que es como una fórmula esquelética, es una fórmula desarrollada de la unión covalente. Bien, espero que se haya entendido.